Hola desde Instagram también. Ya estamos en directo con Enrique de Colsa, Master Distiller de Don Julio. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Encantado de la vida, mi querido Miguel, de estar participando de esto, ya que todos estamos guardaditos. Sí, bueno, son tiempos un poco complicados para todos, pero vamos a intentar aprovechar este tiempo que tenemos y, bueno, también nos sirve para crear estos lazos también a través de los países. Si quieres, pues vamos empezando. Para quien no lo conozca o no sepa quién es Enrique, Enrique es el maestro destilador de el tequila Don Julio. Um, ¿Quieres añadir algo? ¿Quieres que empecemos cómo empezaste en Don Julio? ¿Cómo empezaste en el tequila? Pues mira, obviamente buenas tardes, buenas noches, buenos ya tardes, creo que de día raramente agarraremos abajo de las 12 del día, pero bueno, entre las tardes aquí en América y las noches allá en Europa. Hola a todos. Y bueno, como dice Miguel, efectivamente, pues he sido responsable, pues ya por muchos años de Tequila Don Julio, cubriendo varios puestos. El, el mayor orgullo, obviamente, fue, y digo fue porque ya pasó, haber convivido con don Julio, haberlo conocido personalmente, antes, durante y después de mi tiempo en la fábrica, en don Julio. A lo mejor vamos a platicar un poquito después de cuál fue esa parte de la historia. Pero bueno, me tocó trabajar con él, conocerlo desde mucho antes. Y pues sí, a nivel de producción, desde el momento que llegué en 1999, he sido responsable de todo lo que es la operación, la calidad, la producción, el envasado, todo lo que implica operación per se. Durante 11 años fui director general también de Don Julio, por diferentes épocas que pasó. Don Julio estuvo, o mejor dicho, yo estuve con Don Julio de 1999 al 2004, cuando él se retiró. Y luego a partir de ahí, te digo, aparte de ser el director de operaciones, pasé a ser director general. Y luego en el regreso de Diallo, ya como dueño de la marca, pues la figura del director general desapareció y bueno, volvió a ser el director de operaciones y calidad. Todos los productos nuevos después de mi llegada, pues he participado con ellos. Y bueno, pues eso ha sido mi caminar ya por 20 años en Tequila Don Julio. Orgullosamente, y el consumidor es que lo dice, nosotros siempre lo hemos dicho, pero el consumidor lo dice, es el mejor tequila del mundo. Bueno, vamos a repasar estos 20 años que se dice pronto, ¿no? Y también, bueno, un poco tu historia con don Julio González, cómo os conocisteis o cómo surgió que tú empezaras a trabajar en don Julio. El cómo trabajar fue un poquito, no digo de la casualidad, del que yo esté aquí y esté encargado de una parte tequilera y estar en el tequila, les tengo que ser muy ciertos. Nunca lo pensé, nunca lo consideré, nunca creí, o lo que le pasa a uno de chico, ¿no? Creer o decir yo un día voy a ser el maestro tequilero de Don Julio, pues obviamente jamás pasó por mi mente de joven o en el tiempo que estudié. Me considero una persona muy técnica, me gusta mucho la parte de ingeniería, soy bueno en los números, en la física, en la química. Entonces obviamente mi tendencia iba a ser a la ingeniería. Soy ingeniero industrial y mis inicios como ingeniero, que muchas veces no lo seleccionas, que fue mi caso, pues tuve que empezar a ver con muchas fábricas, más que fábricas con equipo, que estuvieron relacionados con líquidos. O sea, siempre toda mi vida estuve relacionado con bombas, con compresores, con tuberías, con tanques, con líneas de llenado, no específicamente para ninguna industria, sino en sí vamos a llamarle líquidos. O sea, yo hacía equipos o reparaba equipos para lecheras o para perfumes o para gasolinas, obviamente para licores, pero bueno, la vida me fue llevando en esa parte de líquidos. Me fui especializando más con líquidos que tienen contacto humano, o sea, todo aquello que ingerimos, la misma leche, los jugos, los licores, como también lo que te pones, las cremas, los perfumes, que aunque Mm. no los ingieres, tienes que tener una parte
de inocuidad diferente, ¿no? No es lo mismo transportar en una tubería de gasolina que puede explotarla, a manejar leche que te la vas a comer y te la vas a tomar y se puede contaminar, ¿no? Entonces, aunque el proceso líquido es el mismo, pues es diferente. Entonces, con el tiempo me fui acercando a ese tipo de cosas. Mis clientes eran, obviamente, licoreros, lecheros, etcétera, etcétera, les repito. Y en cierto momento, un cliente mío me ofrece irme a manejar ya directamente una fábrica. Yo antes estaba en los equipos, diseñaba la parte de ingeniería. Y un cliente tequilero me ofrece irme en 1996. Bueno, me ofreció desde 1994, 1996. Realmente acepté irme y me fui como director de operaciones de Tequila Cazadores, que fue a lo que ahí realmente me volví tequilero. O sea, ahí aprendí ya más, aún conociendo el proceso, pues obviamente ya tuve mi cargo. Yo estuve del 96 al 99 y ahí es donde viene donde conocí, bueno, miento, me voy a dar un paso atrás. En 1989, 1990, estando yo en el diseño de líneas, en el diseño de envases y todo lo que tenía que ver con líquidos, conozco a don Julio, justamente porque él lanza don Julio, la marca don Julio, en 1987, empieza a subir muy rápidamente, y en el 89-90 empieza a necesitar ya una línea de llenado. Ellos empiezan llenando a mano con mangueritas, o sea, todo súper, súper rústico, y cuando la demanda empieza a subir, necesitan una línea de llenado, necesitan una botella que ya no se rompa, porque al principio las botellas se rompían por ser de vidrio soplado. Aquí me ha servido mi bar para tener la muestra muy a la mano. Esto es lo que es una botella de vidrio soplado. Si se llega a ver de pronto hay burbujas adentro. Entonces las burbujas en una botella, por ejemplo, aquí hay una burbuja muy grande. Entonces cuando una botella en una línea de llenado golpea una contra otra, se rompían una de 5. Entonces necesitan empezar a hacer una botella más industrial. Y pues también, no digo por casualidad, pero bueno, de ahí nadie me lo dijo, pero ese fue mi primer contacto, tanto con Tequila Don Julio como con Don Julio González. Les repito, esto ha sido en el 90, no más, no, del 90, 89, 90. Diseñamos la nueva botella, la botella que más o menos todo el mundo conoce, y les digo que todo está a la mano. Entonces, obviamente, si ven, ya no hay burbujas, ya es una botella más lisa, más industrial, ya si golpea una con otra, ya soporta, etcétera, etcétera. Y bueno, es la parte que me toca. Y a don Julio, habiéndolo conocido en el, le digo, 90, yo estaba en el 97, 98 en una junta de tequileros, y él me ve y me dice, ¿tú qué haces aquí? Si tú eres industrial, tú no eres tequilero. Él no sabía que yo me había ido a una tequilera, entonces ya le explico que tenía 2 años de ya hacer tequila, que ya era tequilero. Nos habíamos conocido, lo repito, por 6, 7 años antes. Y entonces él me invita porque estaban planeando como familia venderlo a una compañía transnacional, y pues yo servía de enlace, ellos siendo una compañía familiar, a la compañía que en aquel momento los quiso, o sea, los acabó comprando. Obviamente necesitaban un alguien medio más, pues vamos a usar una palabra más estructurado, más corporativo, más que hubiera saber cómo manejar los dos lados, vamos a decir, ¿no? Entre los familiares. Y entonces me invita a irme, y en el 99 me voy. La compañía se vende justamente en el 99 a Seagram, compañía que ya desapareció, pero el corporativo de aquellos tiempos. Y bueno, ahí empieza mi camino, ¿no? Trabajar con él del 99 al 2004, que él se retira, y luego quedándome a cargo pues de todo, desde la parte técnica en sí, todas las operaciones, y le repito, inclusive pasaba como director general y hasta 2015. Y bueno, ese fue mi camino de estar en Don Julio. Lo fuiste descubriendo, digo yo, por el camino, ¿no? Poco a poco te dejaste llevar y así llegaste. Pues sí, realmente, vamos a decir, el corte importante, yo creo que es haber tenido la oportunidad alguna vez de manejar líquidos, de ahí sí meterme al mundo del tequila, y luego pues vamos a llamarle así la coincidencia o eso de haber estado en aquella junta que nos volvimos a ver, porque en aquel momento cuando nos vemos, pues de alguna manera éramos competencia inclusive, y bueno, Sí. que él recuerda la manera en que los había tratado yo como proveedor, como gente conocida, y bueno, que él me haya invitado a irme a Don Julio, ¿no?
Entonces sí, obviamente, pues sí, ya. Y luego, pues obviamente fue creciendo la relación, pero sí, de alguna manera, sí, circunstancial. Y a partir de ahí, pues dedicarme 100% estos 20 años a la marca, a irla innovando, de irla eficientando, porque no cabe duda que los volúmenes han crecido. Nuestra fábrica sigue siendo muy pequeña, entonces hubo que irla actualizando y adecuando muchísimo. Y bueno, junto con las innovaciones y los nuevos productos, pues el seguir manejando la fábrica para nuevas épocas, pues obviamente ha sido mi mayor responsabilidad, ¿no? Sí, bueno, hablando de épocas, ahora mismo pues estamos en un momento bastante complicado, ya que, bueno, toda la producción, tanto de Don Julio como de todos los tequilas, ¿no? Está completamente parado, No, mira, ahí ¿no? sí permíteme, qué bueno que me preguntas eso. Y quizá no es que diga que sea malentendido, pero al principio efectivamente sucedió, ¿eh? Cuando se dieron las primeras instrucciones gubernamentales, y quizá te quedaste en esa información, sí se paró todo aquello que no implicara una primera necesidad, y efectivamente los licores no se han definido en México como una primera necesidad. Entonces, por lo tanto, sí, efectivamente hubo una instrucción de que se parara. Entonces, estás correcto. Hasta hace, o mejor dicho, 2 días después de que hubo eso, pues hubo un trabajo importante de la parte corporativa, pero aparte una cosa que es cierta, que al final de cuentas nosotros somos una cadena productiva agrícola. O sea, si nosotros no hacemos tequila, el agave se pudre. Entonces, al menos el gobierno sí dio como prioritario que todo lo agrícola continuara, ¿no? Porque por el hecho de no estar guardado, pues no vas a poder dejar que se pudra el maíz y el sorgo y los animales no coman, ¿no? Entonces, entonces se abrió esa parte y se demostró que nosotros somos parte de la cadena productiva, inclusive somos el cierre de la cadena productiva. Si no de tequila, el agave se empezará a morir. Entonces, y como de esto pues no sabemos cuánto tiempo, normalmente después van a venir las épocas de agua, julio, agosto, que es muy difícil jimar, son las épocas más difíciles de jimado porque los campos se llenan de agua. Entonces imagínate no haber jimado, no haber cosechado desde un febrero, de un enero hasta quizás septiembre, octubre, pues sí va a haber unas mermas muy fuertes, importantes en el agave, y entonces se reactivó. O sea, realmente hoy ya la ley lo permite, nosotros estamos trabajando, inclusive nosotros no paramos ni un solo día. Se han tomado medidas muy estrictas a nivel de seguridad, de la distancia de trabajo, a nivel de envasado sí hemos reducido un poco el volumen, porque obviamente ahí se necesita más mano de obra, ¿no? Entonces hay muchos lugares, sobre todo las líneas manuales, que hacen las presentaciones complicadas, los que hacen el cuerito que se pone en Don Julio 70, todas esas partes son muy, muy manuales, ¿no? Meter una botella Sí. de 42 dentro del estuche, son cosas que no son automáticas, ¿no? Que no lo hace una máquina. Entonces, todas esas líneas sí se tuvieron que separar un poco las personas, se tuvieron que tomar medidas adecuadas. Estamos bajo regímenes muy fuertes, muy, muy fuertes de sanidad, indiscutiblemente, pero continuamos trabajando y pues se sigue inclusive vendiendo y todo. No hay, no hay ley seca tampoco todavía, como en algunos países creo que hubo. Todavía no lo hay, entonces los expendios y en los supermercados todavía puedes encontrar, ¿no? Entonces Muy seguimos. interesante. El tema de la logística, de todo el tequila, los envíos, todo esto también ha seguido. Sí, eso no tiene ninguna complicación ni prohibición. Eh, no te sé decir exactamente, por ejemplo, la parte interna de México, si la parte de expendios de licorerías, detectados como licorerías, eso sí ya cerraron. Yo tampoco he estado mucho en la calle, realmente. Pero los supermercados que sí tienen venta de licor y demás, pues sigue habiendo, ¿no? Yo todavía he ido a comprar algunas cosas y bueno, me encuentro que está la parte de licores abiertas y pues, checo que a Don Julio siempre, a donde entro, es el obligado, creo que de todo el mundo, de ir a ver cómo está exhibido y cómo está moviendo. Entonces, la parte de logística está bien, la parte de exportaciones tampoco ha habido un problema, o sea que todavía el mundo que esté tranquilo, va a llegar Don Julio, se está Bueno, haciendo y se está embarcando, ¿no? O sea que no hay problema. entonces podemos estar tranquilos. Así es. Um,
quería porque creo que puede ser interesante, que me hablaras un poco de don Julio González, tú que lo pudiste conocer, un poco, yo he leído sobre él, obviamente cosas muy, muy interesantes, pero me gustaría que nos dijeras pues cómo era, cómo tuvo la visión de crear la marca, cómo empezó, cómo es la historia de que él pasó bueno, de recolectar, ¿no? Él se Sí, dedicaba a eso. de niño, junto con la familia, cosechaba agave, ¿no? Sí, y transportaba, ¿no? También transportaba Eso ya fueron sus inicios ya del tequila. ah, La historia un poquito es, él viene de una familia de clase baja, de gente que trabajaba campo. Sus padres y los vecinos, tíos, todo lo cercano a ellos, se dedicaban al agave. Plantaban agave, cosechaban agave, parte propio, parte también lo hacían como maquila para gente que tenía campos y extensiones. Eh, Hay que ponerse esto en los años 30, ¿no? Entonces, obviamente el tequila no era famoso, el tequila era un producto de muy mala calidad, era un producto muy barato, entonces por lo tanto no era un gran negocio realmente tener agave, ¿no? Entonces, él en 1940, él tenía 15 años, su papá muere y eran muchos hermanos, y entonces él era uno de los mayores, y pues empieza a trabajar, deja la escuela para empezar a trabajar para ayudar a la mamá, y te repito, no era gente que tenía dinero, la gente bien, muy, muy, muy humilde. Y entonces, como los demás hermanos, ellos trabajaban en el agave y demás, él lo que hace, se le ocurre, y ahí es donde empieza su parte visionaria. O sea, él realmente, sin que nadie le diga nada, lo que él empieza a ver es que, sabiendo que el agave, venderlo no era el gran negocio, pues al menos empieza a pensar que el tequila, que es en lo que acababa el agave, pues pudiera tener un valor agregado mayor. Y ahí en la zona había varias tequileras y un tío de él, un hermano de su papá, tenía una tequilera en un pueblito, no en Atotonilco, que no estamos nosotros, pero sí en los Altos de Jalisco, que se llama El Salvador, y ahí tenía una pequeña tequilera. Y entonces lo que él empieza a hacer es justamente transportar a otro pueblo que no había tequileras, ponía unos burros, les ponía a los lados, a los costados, unos barrilitos, los llenaba de tequila, en las noches se iba caminando y la llegaba a ese famosa otro pueblo, imagen, ¿no? De la don Julio. famosa imagen de él con los burros todo lo que hacía era eso, se caminaba 35 kilómetros, otra vez, en los años 40, o sea, obviamente. Entonces se va caminando, llega al otro pueblo que se llama Ocotlán, y en ese pueblo se ponía a vender el tequila que llevaba en sus barrilitos, ¿no? Entonces lo empieza a hacer más frecuentemente, empieza a llevar más burros, empieza a hacer más movimiento, y el hecho es que en 2 años él junta suficiente dinero, aparte para mantener y ayudar a su familia, junta suficiente dinero para decirle al tío, te compro tu destilería. Y entonces por eso es que nosotros celebramos y ponemos que 1942 fue el año en que don Julio empieza a hacer tequila. En 1940 empieza a vender tequila, pero en 1942 él le dice, yo tengo dinero para comprártela. Y yo ya vendo más que tú lo que vendes acá, yo ya vendo más en Ocotlán, entonces te la compro. Y él teniendo 17 años, le compra la destilería, empieza a hacer tequila y pues se enrola ya en el mundo ahora de ser tequilero. Así como empezó con esa visión de ir a vender a otro pueblo y que aunque implicara trabajo, como era caminar 35, 40 kilómetros con burritos, imagínate lo que son eso, pues está acostumbrado al trabajo, pero sobre todo era muy visionario. Entonces él empieza a hacer tequila, empieza a crecer, empieza a vender más, requiere crecer, y cuando requiere crecer, entonces se acerca al pueblo de Atotonilco, que realmente era donde era él. El Salvador que les mencionaba está a 10 kilómetros, es muy cerca hoy en coche, ¿no? Antes a lo mejor no, pero el asunto es que se va a Totonilco y compra un predio, que es donde entonces ya construye una tequilera, ya construye su propia destilería, que es la que conocemos como la Primavera. La famosa La Primavera, la que la empieza a construir en 1947, acaba de estar lista en el 49, y bueno, pues ahí empieza a crecer, ya realmente tiene la otra tequilera era demasiado rural, demasiado rupestre, vamos a decir así, no tenía manera de crecer, solamente lo hacían.
Y aquí sí ya le pone un poquito más de tecnología, un poquito más de idea, pero siempre lo que él pensaba y sabía que había aprendido con el tío. Entonces, es 1949 cuando ya está a full la primavera. En el 51 lanza la primera marca, que fue Tres Magueyes. Entonces, pues me dirán, del 42 al 51, 9 años, ¿qué hizo? Vender sin marca. O sea, no había marcas, el tequila se compraba pues porque lo vendía Juanito, Pedrito o Julito, ¿no? Entonces, no había una sola marca, no había un respeto de calidad, no había nada. Cuando él empieza a crecer, sus primeros clientes empieza a hacer a granel, llenaban pipas sin marcas para vender a Estados Unidos. En aquel tiempo, papeles que yo he visto y seguimos teniendo, nada más para que se den una idea, un galón se vendía a granel a 38 centavos de dólar. Un galón, 4 litros en 38 centavos de dólar. Todos pues pueden pensar lo que era esa calidad, por algo el precio y por eso la calidad, ¿no? Entonces él dentro de esa iniciativa empieza a decir, bueno, yo soy tequilero porque de alguna manera me tocó estar aquí todo, pero no estoy orgulloso de la calidad que produzco. Y él empieza a decir, yo puedo pensar en hacer un mejor tequila porque eso se puede mejorar. Y como sabía mucho de agave, él empieza a mejorar el agave. Él empieza a plantar de diferente manera, deja crecer el agave más, se espera más años para cosecharlo. Y empieza también esas historias que son reales, obviamente, claro que son reales, de que pues la gente, me recuerdo así perfecto cuando él me contaba algunas historias, yo todos los miércoles desayunaba con él en su rancho, a las 9 de la mañana tenía que estar desayunando con él, así era, tenía que estar desayunando con él, y me acuerdo cuando me decía, cuando hablaba con los agaveros y los tequileros, y decía cosas que hoy son lógicas para el tequila que tenemos hoy, claro, las decía hace 50 años, pero me acuerdo una frase de él que decía, me tiraban las sillas, Enrique, en la junta me aventaban las sillas, y me decían, Julio, estás loco. Porque les hablaba de plantar más, con más espacio, de sembrar menos plantas por hectárea, porque la industria otra vez se peleaban en precios. En un momento no había marcas, no había calidades. Entonces, la única pelea eran precios, precios, precios. Entonces, el que vendía o producía más barato era el que se podía hacer de un mercado. Y él llega con esas locuras de decir, no, yo me voy a esperar 8 años para gimarme agave. Todo el mundo le decía, Julio, estás loco. Que yo en vez de plantar 3.200, 3.300 plantas por hectárea, voy a plantar 2.600. ¿Por qué? Porque van a crecer más, el sol les va a pegar mejor. Y todas las ideas, él estudió hasta tercero de primaria. Entonces él no hacía una sola cuenta, todo era aquí en la cabeza. Y vivía la vida. Entonces sabía por qué horneamos más lento hoy y por qué nosotros somos el tequila que más lento horneamos. El agave. Y cuando le preguntabas a él la parte técnica de por qué eran 72 horas ahí, yo venía de una compañía que horneábamos en 16 horas. Y cuando llego allá se horneaba en 72. Y la respuesta súper técnica fue, es que cuando mi mamá hacía los frijoles en la olla, cuando los hacía rápido porque mis hermanos iban a llegar de la escuela, no sabían tan buenos como para cuando lo hacía con calma y le ponía el fuego bajito. Dice, entonces yo voy a hacer así el agave. Dice, y así empecé a pensar. Entonces todo lo que él era experiencia, era vida, era su imaginación, su creatividad. Porque, les repito, jamás llegó a una cuenta y jamás usó un lápiz y un papel para decir, este es mi experimento A o voy a hacerlo de esta manera, ¿no? Todo era feeling, todo era sensación, todo era probar el agave. Me acuerdo que eso en las mañanas nos los enseñó a las 2, 3 gentes que todavía seguimos allá desde esa época. Lo primero que hacíamos era entrar y agarrar el horno que se acaba de abrir, meter la mano y comer agave. Y ahí sabíamos si iba a estar bueno o iba a estar malo el tequila, ¿no? Entonces, así empieza él. Y entonces él empieza a generar unos mejores tequilas que va guardando él, porque sabía que eran invendibles. O sea, él cambia y pronto hace un tequila, y les repito, el 51, ya empieza a haber Tres Magueyes. El Tres Magueyes empieza a ser muy popular porque él lo empieza a hacer de alguna manera media diferente. Tequila Tres Magueyes era tequila, era el que es 51% de agave y 49% de otros azúcares. Y él lo empieza a hacer, en vez de 51-49, lo empieza a hacer 75-25. O sea, le pone más agave, lo que nadie hacía. O sea, le repito, puras cosas de ese tipo, que él iba por encima. Y entonces a la gente le empieza a gustar más y empieza a decir, oye, este tequila es mejor. Se empieza a hacer muy famoso. Pero él cuando hacía sus experimentos, cuando le gustaba y le salía algo bueno, lo guardaba. Lo guardaba en barricas que estaban en su oficina y luego guarda y guarda.
por años. Eso sí, no se los puedo contar. Cuando yo muchas veces le pregunté, ¿cuándo fue la primera vez que guardó tequila aquí? Nunca se acordó, nunca me dijo, no sé, en el 50, en el 47, en el 53, en el 61. No tengo ni idea cuándo empecé con esa cosa. Pero lo que le hacía es que cada vez que le gustaba algo, guardaba 50 litros, guardaba 100 litros, y ahí lo iba haciendo, ¿no? Y en algún momento una frase que sí se la oí decir, aunque la empezó a decir desde antes, porque obviamente yo cuando llegué ya existía Tequila Don Julio, era que él cuando le decían eso, de por qué hacía esas cosas, contestaba, yo voy a ser el mejor tequila del mundo, aunque no se venda. Yo algún día voy a ser el mejor tequila del mundo, aunque no se venda. Es muy buena respuesta, desde luego, para ir en contra de todo lo que se estaba haciendo en ese momento y tal. Exactamente, cuando le criticaban todo lo que hacían, pues le decían, pues sí, es que tú sabes lo que va a costar y todo. Sí, yo un día voy a ser el mejor tequila del mundo, aunque no lo venda. Entonces así fue su frase por mucho tiempo. Y, y bueno, era finalmente pues llega el momento en que usan ese tequila que él guardaba para amigos, porque él decía, es que yo no soy orgulloso de que mi familia o mis amigos tomen lo que yo hago. O sea, decía, para mí es negocio y lo vendo, pues se vende a granel y todo, pero yo no estoy orgulloso, o sea, esto no tiene grandes sabores, no tiene nada, hay que tomarlo. Ahorita luego le hago un paréntesis para platicarles alguna cosa de por qué el tequila era malo. No el por qué, sino cómo podemos probar lo que es malo. Podemos probar en la historia que el tequila era malo. Pero bueno, él entonces empieza a cambiar, guarda esos tequilas que le van gustando, y en 1985 él le da un infarto cerebral. Se está muy enfermo, muy mal por un año, año y medio, regresa a trabajar en el 86. En el 86 regresa a trabajar, pero está muy deprimido, y organizan una fiesta a la familia para animarlo y para decirle, oye, todavía estás vivo, hay que dar gracias a eso, a lo mejor estás un poco, pues perdió un poco la memoria, era más lento de hablar en esas épocas, y que cuando joven, y entonces para animarlo hace una fiesta muy grande, 600, 700 personas, y ahí es donde sirven ese tequila que él guardó por mucho tiempo. Los tequilas que a él le gustaba mucho, que decía, esto está buenísimo, guárdame 100 litros, guárdame 200, guárdame 50. Entonces, los hijos son los que le dicen, oye, vamos a usar tu tequila, porque en la fiesta va a haber 500, 600, 300 personas, no sé. Y tú dijiste que esto era para tus amigos, y hoy es el momento de celebrar y vamos a usarlo. Entonces, agarran ese tequila, y ahí es donde nace la botella Chaparrita, que esa es otra de las historias. Pero esa es la historia de Don Julio Tequila, pero por al rato pasamos a la historia de Tequila, de Don Julio Tequila, pero Don Julio, pues en esa fiesta sirven ese tequila, la gente se emociona literalmente, lo prueba y dice, wow, ¿qué es esto? Y así nace Don Julio, la marca, porque la realidad es que un distribuidor que estaba en esa, recuerdan que les dije, Don Julio decía, voy a ser el mejor tequila del mundo, aunque no lo venda. Él sabía que el costo iba a ser impagable. Y cuando lo prueba una de las personas en esa fiesta, que era un distribuidor, obviamente había familia, había clientes, había proveedores, había agaveros, y dentro de ellos estaba uno de los clientes importantes de México de esa época, y cuando prueba el tequila le dice, Julio, esto hay que venderlo. Entonces don Julio dice, pues no tengo porque lo que tenía estaba ahí, y pues ya entonces él insiste esta persona, hasta que don Julio dice, bueno, dame un año. Y bueno, supe cómo lo hice aquello, pero pues como mi producción normal es lo que sigo vendiendo, como lo vendo, pues va a ser para ti nada más. Y entonces este hombre, para garantizar eso, le dice, bueno, pues sí, te lo compro, quiero 1000 cajas. Y es otra frase que le oí decir a don Julio cuando contaba. Y cuando me preguntó el precio, yo le dije un precio exorbitante, porque creía que me iba a decir, estás loco, y yo con eso me quitaba el problema de hacerlo. Cuando le di el precio, el cliente le dijo, mañana tienes un cheque por 1000 cajas, lo puedes cobrar, me voy a esperar un año o lo que se necesite, pero quiero ser el primero que venda don Julio. Y así es como nace el producto. Y bueno, don Julio, que era, pues era un hombre, sobre todo después de ver esta historia, lo que era un hombre súper tenaz, con una imaginación y una creatividad y un pensamiento. Era un alguien muy serio, era un alguien muy callado. También No, muchos años, ¿no? Trasladó su experiencia en los campos
a esta visión que tenía también. Entonces eso... Justamente fue lo que hizo. O sea, sabía tanto del agave y lo empieza a conocer tan de niño, que él sabía cómo iba a reaccionar el agave. Él sabía, al final de cuentas, para hacer los que en esta llamada hay muchos, sabemos mucho que sabemos de licores. Para hacer un alcohol necesitas azúcar. No necesitas ni agave ni caña, lo que necesitas es el azúcar de la caña, de la uva, pero lo que necesitamos es azúcar. Entonces él empieza, ahí es donde mete su mentalidad, dice, "Bueno, yo lo que necesito es sacar más azúcar de este agave. No necesito hacer agaves ni más grandes ni más, lo que necesito es azúcar y necesito sabores y aromas, ¿no? Entonces, la madurez, entonces lo que él era muy creativo, era muy callado, era, no era una persona, ¿qué te puedo decir? Extrovertido, pero una persona muy enfocada, era tremendamente enfocada, era un hombre justísimo en todos los sentidos, tiempos, decisiones, siempre era, yo nunca le conocí un desplante de, ¿cómo te puedo decir? De nervios o de que lo dices con el estómago o que se te calienta la cabeza. Si se enojaba o se molestaba por algo, tenías que tener la certeza de que, de que él iba a estar bien. O sea, tenías que pensar 20 veces antes de eso, ¿no? Entonces, te digo, es súper estricto en sus tiempos, en sus fechas, en todo. Yo hace rato que te mencioné, los miércoles desayunaba yo, y muchas veces lo he hecho en pláticas, a lo mejor ya lo han oído, porque me resultó muy cómico. Yo buscaba también, yo en la vida llegar tarde con él, desayunar los miércoles a las 9 en su rancho, ahí en Atotonilco. Y él se iba a las 6 a ver el campo. A veces me decía, oye, vente, hay una cosa. Y me iba a las 6, 7 de la mañana. Pero a las 9 era desayunar. Y era, luego nos podemos bajar juntos a la fábrica para desayunar. Era a las 9. Y un día llego como a las 9:20. Estoy hablando en el 2002, una cosa así. Llego con 9:20, muriéndome. No había celulares. Al menos él, si tuvo, lo usaba el chofer. Él nunca fue de celulares, nunca fue de nada. Y entonces llego muerto de la pena que me va a matar. Y es que habíamos hecho una exportación por primera vez a Australia. Y entonces, pero yo estuve, cargábamos afuera de la fábrica, los trailers no podía meter, cargábamos a mano. Y era pues, la primera vez en la historia que llegamos tan lejos como Australia, ¿no? En aquel tiempo vamos a estar, haber exportado, no sé, 7, 8 países nada más. ¿Qué Australia año era era? Perdona, Enrique. 2002, 2000. Mm. En 2001 empezamos a Estados Unidos apenas. O sea, fue el primer país que exportamos a Estados Unidos en el 2001. En el 2000, perdón. Y entonces debemos de haber tenido en aquel tiempo 2002, 2003, no sé, 13, 14 países. Entonces Australia para nosotros fue así como que, wow, ¿no? Y hasta Australia, un contenedor chiquito, pero bueno, un contenedor. Entonces yo llego 9:20, una cosa así, y me ve con una cara de este tamaño, obviamente. Me dice, 9:20, le digo, ya sé que me va a matar, don Julio. Pero no sabe que estoy feliz, le vengo a decir que acabamos de mandar nuestro primer contenedor a Australia. Se me queda viendo y me dice, ¿dónde queda Australia? ¿Por qué estás tan feliz? ¿Dónde queda Australia? Sí, él pues, obviamente estudió hasta tercera primaria y luego creció la vida y todo, pero Totonilco, Guadalajara y ahí, ¿no? Entonces, Australia también, digo, Es le quedaba podría mucho decir, más lejos para él que para para... él quedaba lejos, pero nada como para que yo hubiera llegado 20 minutos tarde, ¿me entiendes? O sea, ¿qué soportaba que yo llegara 20 minutos tarde? Para él, yo estaba feliz y el otro casi me regañó, ¿no? Pero digo, pero todo era así, lo que es era súper puntual, todo, sus citas, todo su manera de comer, dónde comía, o sea, cosas muy propias, súper centrado en lo que hacía y era una persona agradable, era uno a uno, o sea, se sentaba uno a uno y podía platicar muy a gusto. No era un alguien que buscara mucho las fiestas ni nada así. Y bueno, muy propio, muy religioso, muy dedicado a su familia y de alguna manera serio, como te digo, no era un alguien que te pudieras tomar 4 tequilas tratando de hacer fiesta con él, porque se tomaba medio y te decía, ahí nos vemos y buenas noches, ¿no? Sí, yo he leído en el libro de Thomas Estes la entrevista, bueno, sale una entrevista que te hacen a ti y también a su hijo, y su hijo decía que no, él no bebía normalmente, que él probaba los tequilas mojando el dedo pues dentro de la barrica o donde fuera. Tomás Estes tiene una entrevista con mismo don Julio, ¿eh? Sí, 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 Búscala sí.
Él tiene también, no Sí, consiste en el libro también, pero bueno, sí, efectivamente él no tomaba, o sea, no era, te digo, si estaba haciendo una reunión, o sea, no puedo decir, oye, cero, no tomaba, no, no, no. Sí tomaba, pero jamás lo conocí, ¿qué te gusta? 20 años, 25 años, pues lo conocí desde antes, algunas reuniones, fiestas, lo que era, medio caballito. Eso es lo que se tomaba él en una reunión de 4 horas. Eso y luego un refresco, una soda, o sea. Y a la hora de fabricar, extrañamente probaba también. Probaba mucho el mm, agave, probaba los pasos, o sea, el agave cocido, todo. Y sí probaba de vez en cuando el tequila, pero lo olía. Sobre todo se lo pone en las mm. manos, se lo ponía en las manos, a mí me enseñó de maná. También no hay mucha gente que hace eso, te la secas y lo único que te quedan son los aromas. El alcohol Bueno, se va y entonces lo hueles en las manos y sabes qué es lo que estás destilando, ¿no? es Entonces, un control de lo que estás haciendo, es una muestra de control, ¿no? totalmente, Poderlo hacer así. así es. Súper interesante todo lo que has contado, porque hay gente pues, que quiere indagar un poco más en la vida de Don Julio y de cómo creó la marca, ¿no? Y hablando de todo lo que son las innovaciones, porque Don Julio, es que la marca, digamos, que está en su ADN, que se creó ya innovando, porque como has explicado, ya iba en contra de todo lo que se estaba haciendo en esos años. Me gustaría un poco, pues hablar un poco de las innovaciones clave, cosas muy que han sorprendido al mundo. Por ejemplo, del 1942, que nos explicaras un poco, pues, cómo surgió la idea. También te oí una vez hablar de la forma de la botella y creo que es súper interesante la historia de por qué tiene esa forma, porque es una botella reconocida mundialmente, va en contra de todas las otras botellas de Don Julio y no sé, que nos expliques un poco cómo salió la idea de 1942 y... Bueno, pues te esperas todavía unas pláticas de otras 2 horas, pero bueno, no, Bueno, la primera que mencionaba algo, sí, dime. no, que en Instagram tendremos Sí, que sí, corto. reiniciar si nos alargamos un poquito, pero si no en Zoom seguiremos y... Ok. La botella que es más rápida, la botella efectivamente de esta forma o esta forma que está aquí, obviamente entre esta y esta es el traspaso, ¿no? Pero al final de cuentas son Sí. cuadradas, son color ámbar. Y el tamaño, lo importante fue el tamaño, porque el tamaño fue, esperen, porque aquí creo que el otro día tuve que ir a buscar aquí, ya la tengo aquí a la mano. Estas eran las botellas tradicionales, voy a tratar de ser una botella tradicional de un tequila. Estos Tres Magueyes, esa es la marca originalmente. Mm. Entonces es el tamaño de una botella, ¿no? Si la ven es alta, es más, si yo las pongo sobre donde estoy puesto, pues ven el diferencial, ¿no? Ahí está. Entonces aquí podemos hacer la prueba total. Yo estoy sentado a la altura de una mesa, yo podría estar comiendo aquí, me están viendo a esta altura. Y esta es la botella que se vendía a Tres Magueyes. Entonces cuando en la fiesta van a dar el tequila, don Julio otra vez con esa visión y sabiendo que la única botella que tenían era esta, les dice, consigan una botella de chaparra. Les dice, no usen la botella de Tres Magueyes. No, pues es que es la botella tequilera, todo el mundo usa esta botella, es la que tenemos, hijo, no, pero esta es mi fiesta y mis invitados van a estar sentados. Y si yo la pongo en medio, la gente no se va a ver uno con otro en la mesa. Entonces tienen que conseguir una botella chaparra. Y entonces nace esta botella. Para don Julio fue chaparra. Para don Julio González, su única especificación fue chaparra. El que fuera cuadrada, ámbar, de esta forma, eso fue porque una hija de él va a comprar, cuando van a hacer la fiesta, va 2 semanas antes o una cosa así, y va con un proveedor de vidrio aquí en Guadalajara, o en esta zona de Guadalajara, hay un pueblito que ya está metido en la zona metropolitana, vamos a decir, que se llama Tonalá, que tiene fábrica de vidrio soplado, fábricas, muchas fábricas. Entonces una de sus hijas dice, bueno, pues voy por botellas, y llega con un proveedor de botellas y le dice, oye, necesito 1000 botellas para dentro de 10 días. Y entonces el proveedor es el que le dice, pues para dentro de 10 días tengo esto. Y les dan eso. La que La que tenía tenía, a mano. la que podía ser 1000, la que todo eso. Entonces, podía haber sido triangular, podía ser amarilla, podría haber sido azul, podría haber sido morada. O sea, esto no es ni estudio de mercado, ni qué le gustaba al consumidor, ni qué nada. Sino, oye, ¿qué botellas? Al fin de cuentas es mi fiesta. ¿Qué botellas tienes? 1000, pues las necesito para el próximo viernes. Porque luego, pues imagínense, había que llenar 1000 botellas con mangueritas y todo a mano. Entonces,
ahí nace y ahí viene el éxito y ahí se queda la botella de chaparra. Entonces es la primera botella de chaparra de todas las tequileras. Entonces, y esto es muy bueno, ya me meto un poco en la innovación en las dos maneras. Y una de las cosas que hace rato mencioné que iba a tratar de meterme un poquito en la historia del tequila, sobre todo con gente tan joven como ustedes, con la mayoría, pues todo el mundo está relacionado hoy por hoy al bartending. Seguramente hay gentes, muy pocos que a lo mejor están viendo, espero que algunos primos míos y todo que invité que vienen en España, nos estén viendo allá, que son los que sí están más o menos de mi rodada, en edad, pero de ahí en fuera toda la gente es muy joven en esta industria. Y les repito, y más ustedes, los bartenders, toda esta zona de juventud, que ya nacieron, que empezaron a tomar hace 10, 15, 20 años. Entonces hace 10, 15 o 20 años ya existía Don Julio y ya existían muchas marcas donde ya cuesta 70, 80, 100 euros, dólares una botella, ¿no? Entonces aquí hay que marcar esa primera parte que decías, ¿dónde estaba la innovación? La primera gran innovación es de este hombre que venía de un tequila, que el tequila era muy malo. Y con gente tan joven como ustedes, ¿dónde les puedo referir que el tequila era malo? ¿Cómo hoy podemos probar que el tequila era malo? Porque como todo mundo conoce cómo se toma el tequila. Con limón, con sal, con sangrita, de shot. Esa era la historia de tomar tequila. Y entonces, ¿qué pasa con ese tequila? Ahí reflejamos que tenías que tomarlo de esa manera para poder balancear los sabores. O sea, jamás en la vida, hace 80 o 90 años, hubiéramos pensado que tú pudieras hacer lo que estás haciendo con una copa. Si tú hacías eso con un tequila de 38 centavos el galón, pues obviamente se te caían las barbas y los bigotes, ¿no? Se te reventaba la nariz, ¿no? Si en una copa de esa forma tomabas un tequila de aquellos tiempos. Entonces era inapreciable, ¿no? Pero, entonces ahí viene la primera innovación, debido a esa gran imaginación de él, esa persistencia de don Julio, que dice, voy a hacer algo mejor porque se puede hacer. O sea, por eso decía, pónganse en aquellos años, o sea, ¿quién puede llegar a pensar que eso podía competir? O sea, hace 80, 70, 50 años, pues ya había single malts y ya había cognacs y ya habían cosas que tienen 600, 500 años y 400 años. ¿Quién podía pensar que algún día se pudiera llegar y compartir las mismas mesas, los mismos sabores que tenemos hoy, todo? Entonces, efectivamente, tú lo mencionaste de alguna manera, la primera gran innovación vino con un hombre que dice, esto puede ser mejor. Jamás nadie había hecho un tequila que pudiera costar, no por la parte del precio, sino valer lo que vale a nivel de calidad, a nivel de insumos, a nivel de proceso, a nivel de cuidado Percepción, de la ¿no? materia prima. Percepción de la categoría Exactamente. general. Era Y una entonces, categoría muy mal vista hasta ese claro, momento. y no digo que nada más mexicana, porque en el mundo entero estábamos, ¿no? A mí que afortunadamente me ha tocado recorrer muchos lugares del mundo, pues como les decía yo, y un abuelo mío, un abuelo materno decía que, como decía Napoleón, era bueno, lo mejor de todo el mundo, de cualquier gente, era que hablaran de uno, bien o mal, pero que hablaran de uno. Entonces yo me fui encontrando en estos 20 años que donde llegaba yo, todo el mundo decía tequila. Ah, sí, tequila, pero todo el mundo se agarraba la cabeza y decía, no, yo no quiero saber de eso, ¿no? Pero al menos ibas a Japón o a Noruega o a donde fueras, tequila, aún hace 20 años, y a donde llegaras, el tequila lo conocías, pero con una imagen y una reputación nefasta, ¿no? Y entonces, pues nuestro trabajo ha sido convencer al consumidor. Pero bueno, nos conocían, entró. Entonces, cuando yo llego, don Julio, ya les cuento cómo es el primer don Julio nacer, don Julio Reposado, fue el primero que se hace, porque el que habían dado en la fiesta. Luego, con el tiempo, sacan en la misma imagen, más o menos sacan blanco, porque obviamente cuando produces en tequila blanco. Sin embargo, el primero que se vendió no fue el blanco, el primero que se vendió fue reposado. Y posterior, obviamente. Y dejándolo añejar un poco más, pues salió el añejo, ¿no? Entonces, esos eran los tequilas que había cuando, bueno, y el Real, que era un tequila que tenía 4 años de añejamiento. Entonces, yo cuando llego existían esos 4 tequilas: blanco, reposado, añejo y Real. El Real no lo menciono como un extrañejo porque en aquella época todavía no era extrañejo. La categoría de extrañejo nació en el 2013 y estamos hablando que en el 99. Entonces, cuando yo llego a esas 4 y lo primero que me toca, pues llego como responsable de las operaciones y en el 2000, pues me dicen, oye, dentro de 2 años se cumplen 60 años de don Julio haciendo tequila. 1942 al 2002 iban a ser 60 años.
Cuando cumplió 50 años, en 1992, habían sacado el añejo. Entonces, había que sacar algo, ¿no? Entonces, pues obviamente, lo que teníamos, era cuando me lo dicen es 2000, esto era 2002. Y entonces les digo, pues, no hay mucho tiempo para ponerse a crear cosas. Lo que tenemos, lo tenemos. Y si ahorita por más cosas que hiciéramos, no nos va a dar el tiempo ni de añejar ni de nada para que en 2 años lo tengamos ya. Y entonces lo que tenemos es lo que tenemos. Y entonces el entendimiento fue, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tequila saliendo de una destilación, tequila blanco, y tenemos tequilas de 40 meses, que es real. Vendemos el de 0 meses, vendemos el de 8 meses, que es reposado, vendemos el de 18, que es añejo, y vendemos el de 40, que es real. Pero nunca hemos visto qué le pasa cuando tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. El de 8 ya lo conocemos, pero no sabemos qué pasa a los 9, a los 10, a los 11. Sabemos a los 18, pero no sabemos a los 19, 20, y así. O sea, teníamos 4 que sabíamos que era, y eso me refiero cuando dije, lo único que podemos hacer es usar lo que tenemos. ¿Y cuál es la primera decisión? Pues empezamos a probar todos los que están en medio, para ver cuál sabe diferente. Y el que sabe diferente es lo que vamos a poder sacar. Esa fue la realidad. Entonces nos pusimos a ver, nos pusimos a hacer unas catas que eran interminables, meses diferentes, porque en las mismas barricas, por las mismas barricas a veces eran nuevas, las barricas estaban más usadas, menos usadas. Y encontramos el tiempo perfecto de pronto para decir, wow, este tequila es tremendamente diferente. ¿Y en dónde está diferente? Hoy, otra vez, para ustedes, gente joven, gente que está en el medio, como, no sé, tú estás tomando 42, pero bueno. No, ahora mismo estoy tomando el 2 barricas de Yo me salí Buchanan. un poquitín de 42 para inspirarme, No tengo para ver si hablo un en poco. casa. Y entonces lo que sucede es que dijimos, es tan diferente, y lo que pasa es que encontramos un tiempo donde hay un compuesto químico, que les va a sonar muy conocido, que se llama vainillina, que es la que aporta el sabor de vainilla. La vainilla como árbol no sabe a vainilla porque es vainilla. La vainilla sabe a vainilla porque lo que tiene es vainillina, que es un compuesto químico, que es el que nos da los sabores. Entonces, encontramos que había un periodo de tiempo donde la aportación de la barrica exageraba, era el momentum de encontrar cuando esa vainillina está entrando en acción, y fue lo que nos supo muy diferente, demasiado dulce, te lo puedo decir, porque en su tiempo ese fue el primer contraste. Entonces, cuando dijimos, esto es lo que es diferente, ahora es muy suave, es muy dulce, es muy rico. Hoy, les repito, hoy para todos es conocido y es maravilloso, ¿no? Pero en su momento también fue un choque. Hace 20 años decir un tequila así de suave, así de dulce, que no te raspe, que no lo sientes, oye, ¿qué va a decir el consumidor? Y pues la decisión fue, está maravilloso, está buenísimo, y es lo que tenemos. Bueno, me acuerdo que contaste que para algunos clientes les costaba creer que fuera tequila en ese momento, porque nunca habían probado un tequila tan suave y Tan suave, tan... exactamente. Inclusive a mí me da la historia cuando si entramos al 70, mis pensamientos para hacer Don Julio 70 fue eso, lo que acabas de mencionar, que había gente que decía, muy en los principios, en el 2004, 2005, cuando lo empezamos a llevar a Estados Unidos, y sobre todo el americano, con la conciencia de que el tequila otra vez tenía que ser en shots y que raspara y que la garganta no la aguantaras y que el limón y la sal. Entonces, lo que empieza a suceder es que dice, está delicioso, pero esto no sabe a tequila. Y de ahí viene esa parte de nosotros, o mía, de regresarme de ese vuelo, porque yo estaba en Estados Unidos con Doy Hueso, y decir, está delicioso, la gente lo adora, quizá creamos el mejor tequila del mundo, pero de alguna manera me acaban de decir, pues no sabe tequila. O sea, es tequila, pero no sabe tequila. Y de ahí saco el 70, ¿no? Años después sale Don Julio 70. Y es la Ahí te creación quedaste ya con eso en la cabeza, ¿no? Y dijiste, ¿cómo puedo hacer? Yo tenía el alcohol en todas. O sea, yo tengo el mismo alcohol etílico en el blanco o en el real. Tengo 38% en algunos mercados, 40% en algunos mercados. Pero al final de cuentas tengo la misma cantidad de alcohol etílico en cualquier presentación. ¿Por qué se va suavizando? Todo el mundo sabemos porque la barrica le va aportando.
pero le aporta, no le baja el alcohol, no tienes menos alcohol, tienes la misma cantidad de alcohol. Por lo tanto, la respuesta mental fue, la madera le pone cosas. ¿Qué es lo que pasa en el 42? Encontramos el momentum exacto donde la vainillina es más fuerte. Pero a través de los demás, lo que va pasando es que los compuestos químicos de la barrica y de los aceites esenciales de la madera le va aportando, y entonces lo que hace es que va ocultando el poder alcohólico. No es que le quita alcohol, no es que le reduce alcohol, es que le aporta cosas. Entonces el 70, la creación es, ¿cómo hago que una suavidad y una cosa tan dulce y tan sutil como es el 42, como es el añejo, que la garganta es muy suave, es muy cremosa, es llena de aromas y sabores? ¿Cómo hago para que vuelva a saber alcohol? Ese fue el pensamiento del 70 y esa fue la creación del 70. Entonces, pues obviamente trabajamos en cómo extraer de un compuesto, de un líquido que ya era añejado por 18 meses, por 20, por 22, pero en el caso del 70 quedó siendo en 18. Primero, ¿qué compuestos encontrábamos? Y segundo, ¿cómo los quitábamos? Entonces, el proceso que hacemos, que no es filtrar por carbón, nosotros no filtramos por carbón, le agregamos carbón y luego retenemos el carbón, y ese carbón se lleva unos compuestos que son los que ocultan el poder alcohólico. Y por lo tanto, el Don Julio 70 tiene la suavidad de un tequila añejo, pero tiene ese golpe inicial del alcohol que lo hace muy tequilero otra vez, y por eso ha sido el éxito que ha sido, ¿no?, en el mundo. Julio 70 está volviendo la locura realmente, y no nada más en el mundo con el consumidor. La competencia, ya hay cerca de 70, 80 marcas que, bueno, después de 6, 7 Todas. todas, ya Ha cambiado fueron la cristalinas. categoría. Cambió la categoría de tequila, la cambió. Entonces, pues fue otra innovación, ¿no? Entonces fue otra vez ese ser innovativos, ¿no? Es decir, oye, el tequila está muy dulce, está muy suave, hay que sacarlo. Era como decir, el tequila era malo y hay que venderlo así, ¿no? Este señor dijo, hay que hacerlo bueno. O el tequila tenía que raspar y todo, no, lo podemos hacer suave. Oye, suave, pero ya no sabe tequila. Bueno, voy a usar la suavidad, pero voy a sacarle otra vez la tequila. Entonces, obviamente, pues sí, lo dijiste hace rato, muy bien dicho, está en el ADN de la compañía. O sea, nuestra imagen es estar pensando en algo que no mucha gente, o mejor dicho, que nadie lo ha sacado, nadie lo ha hecho antes que nosotros. Y bueno, pues por eso somos los líderes y por eso seguimos siendo, en México, el tequila número uno en nuestra categoría, obviamente, del sector premium y ultra premium. En México somos el número uno. Y yo creo que, digo, con toda la base de que somos el gran tequila en sabores, en aromas, en calidad, en consistencia, pero ahora la innovación es lo mismo, ¿no? El 70, repito, se ha vuelto, digo, en España pues lo lanzamos a principios va a ser un año, en mayo del año pasado, lo lanzamos después aquí en México lo sacamos en el 2012, celebrando en los 70 años de Don Julio haciendo tequila. Así como Don Julio 42 salió a los 60, Don Julio 70 salió a los 70 años, por eso se llama Don Julio 70. Y bueno, habrá que ir pensando qué haremos para los 80, ¿no? Para los 80. Ahí viene. Obviamente vale, ahí vale, viene. vale. Hablando del Don Julio 70, que ahora mismo es, pues, es la innovación y es la que ha cambiado la categoría, quería hablar porque nosotros tuvimos la suerte cuando viniste a Barcelona, los compañeros de Diageo y yo tuvimos la suerte de hacer la cata experiencia que tú haces, porque yo creo que hasta que no haces eso, que ahora si nos puedes explicar un poco de qué se trata, no ves realmente los perfiles que tiene el tequila. Yo ya lo había probado, pero cuando lo comparas con otros, con el 1942, luego vuelves a probar el reposado, es otra película. Pues mira, sí, efectivamente lo dices y nos cuesta mucho, ¿cómo puedo decir la palabra? Sí nos da un poco de trabajo, que mientras no lo pruebas, mientras no lo haces esa experiencia, a nivel palabras es muy difícil de escribir. En resumen, porque tratar de escribir la cata es muy, muy, muy difícil, sino que yo lo que invito a la gente cuando lo pruebe es que piense, y así lo defino, esto es una definición un poquito, voy a usar dos ejemplos, no, uno no es ejemplo casero, el otro sí. Uno es decir, así lo defino, cuando tomas Don Julio 70, tu boca lo que toma es tequila blanco, pero tu garganta toma tequila añejo. Esa es para mí la mejor definición que se puede tomar. Tu boca toma Don Julio blanco y tu garganta toma Don Julio añejo.
Efectivamente, tú dices, es notorio, es extraordinaria la cata, no es porque la de yo, pero realmente la he hecho 300 veces y cada vez que la hago, yo mismo me vuelvo a sorprender, porque es maravilloso. Lo que hago un poquito en resumen es jugar con la memoria olfativa de cada quien y enseñarle a tu paladar y a tu cerebro a qué sabe el tequila blanco y les doy a tomar 70 y entonces encuentran solamente lo añejo. En cierto momento tomamos añejo, entonces tu cerebro aprende lo que es añejo y cuando tomas 70, pues te sabe mucho más alcohólico, ¿no? O sea, lo que hago es contrastar. Y entonces ahí vienen mis ejemplos caseros que yo hago. La luz de día, yo estoy de día todavía, ustedes ya están muy de noche, ¿verdad? Pero todo el mundo hemos ido al cine. Cuando te pasas una película en la noche, normalmente vamos al cine en la noche. Cuando sales, normalmente es de noche, ¿no? Entonces tú no tienes problemas, sales del cine, nada. Pero todo el mundo también he ido a una película que termina en el día. Cuando sales del cine, no sabes con qué taparte, te pones las gafas oscuras, no sabes, y dices, ¿qué pasa? El día es igual, la diferencia eres tú, ¿ok? Tu cerebro se acostumbró 2 horas a estar a oscuras, aprendió a ver a oscuras y de pronto saliste al día. La luz sigue siendo igual, pero te pases. Entonces, la cata que hago es ese comparativo. Te meto 2 horas al cine y de pronto te pongo luz, ¿no? Entonces, por eso es que notas que hay una mayor brillantez y entonces luego es como se entiende lo que tiene don Julio. Y el otro ejemplo casero es que doy, ese me gusta darlo con la gente y que puedan contestar, pero lo hago rápido, que todo el mundo hemos olido una docena de rosas, ¿no? Y lo cuento mucho, mucho con las chicas que estuvieran presentes, ¿no? A todo el mundo les han regalado una docena de rosas. ¿A qué huele una docena de rosas? A rosas, ¿ok? Si esas 12 rosas te las vuelven a regalar o las pones en un buquet de 70 flores, 80 flores, y están las mismas 12, ¿a qué huele el buquet? Pues huele a flores, entre ellas las rosas, ¿ok? Pero si a ti te gustan mucho las rosas, o te gusta el olor a rosas, y quieres guardar ese buquet, el buquet, lo quieres guardar en tu cuarto, y quieres hacer que huela a rosas, ¿qué se te ocurriría hacer? La respuesta, para que no le demos tiempo a mucho pensar, es, le quitarías las flores que huelen más que las rosas. No le tienes que quitar las que huelen menos que las rosas. O sea, le puedes dejar los claveles y las margaritas, pero no sé, las violetas y las gardenias se las vas a tener que quitar porque huelen más que la rosa. Entonces, si tú dejas un buquete hecho, muy bonito, pero le quitaste aquello que olía más de la rosa, va a ser un arreglo muy bonito de flores, pero que va a oler a rosas, que esa es la diferencia. Entonces, yo cuando acabo definiendo digo, don Julio Blanco son las rosas, don Julio Añejo es el buquet, don Julio 70 es el buquet sin las flores que dejaron otra vez oler a las rosas, ¿no? Entonces sigue siendo muy bonito, muy redondo, pero tiene ese sabor. Muy, muy interesante y además creo que es una explicación muy sencilla para que entendamos nosotros hasta qué nivel habéis ido pues molecularmente o en tema de aromas para llegar a esto. Porque otra de las cosas del Don Julio 70 es que la gente se cree, o hay gente que se cree que es un filtrado nada más y que queríais conseguir un tequila añejo transparente y eso Vale. fue un efecto que vino, pero que no estabais buscando fuera. Sabíamos que iba a ser así, sabíamos que iba a ser transparente, pero no fue buscarse transparente. Hoy es lo que está sucediendo en la industria. En la industria están agarrando un tequila, lo filtran por carbón y le quitan el color. Entonces, porque quitar color es lo más fácil que puede haber. Nosotros trabajamos en quitar compuestos organolépticos para volver a sacar el poder alcohólico. Eso fue lo que hicimos. El proceso, que es que le añadimos carbón activado, se lo dejamos un determinado tiempo, luego filtramos, pero para quitar el carbón. O sea, nosotros no filtramos a través de carbón, filtramos por celulosa para quitar el carbón nada más. Y ese proceso para retener los compuestos retiene el color también. Pues les repito, quitar el color es muy fácil. Entonces nosotros lo que no podíamos era eliminar la posibilidad o dejarle el color. O sea, el color no se lo podíamos dejar. Entonces estábamos en la parte de, bueno, que nosotros Sí, no trabajamos en quitarle el color. Hoy todo el mundo está haciendo eso, quitarle color y decir es cristalino. Por lo tanto, tampoco están regresando a ese efecto. Tú puedes probar varios cristalinos ya en el mercado hoy que no vuelves a tener ese efecto. Nada más son transparentes y saben a otra cosa, inclusive, ¿no? Hay gente que le ha agregado cosas para que sepan diferente, pero para que sea transparente, ¿no? Nosotros no, efectivamente fue un resultado
que te repito, no fue desconocimiento, no nos sorprendimos, sabíamos que iba a ser transparente y bueno, pues luego también fue gran parte del éxito también que fuera transparente, ¿no? Pero Sí. lo hizo muy diferente, ¿no? Pues el Don Julio 70 está siendo un éxito. Aquí en España hace poquito que ha llegado, pero ya está, lo veo en muchísimos sitios. Y también, bueno, siguiendo el tema de las innovaciones, quería hablar un poquito de lo que estoy tomando yo, del proyecto de Dos Barricas. Si nos quieres explicar pues cómo surgió esta idea. También yo estoy un poco interesado en cómo va el tema de la logística de barricas, porque supongo que cada proyecto pues se ha ideado de una forma diferente, ¿no? Mira, el inicio de este proyecto no fue hace poco. Así como les digo, Don Julio 70 salió en el 2012, pues realmente nosotros lo debemos de haber terminado como proyecto en el 2007, 2008. Ahí lo terminamos y luego pues fue necesidad de sacarlo hasta 2012, cuando era esta celebración de los 70 años. Obviamente lo tenía yo como un experimento, no como ya como un producto final. Y luego cuando lo presenté, cuando hicimos el panel para ver qué sacábamos, de ahí salió 70. Entonces, de la misma manera yo he tenido y tengo pues varios experimentos en varias recetas de cocina que están guardadas y que nadie se las ha comido, ¿no? Más que solamente mi gente técnica y sabemos qué es lo que hay. Entonces, cuando Diayor llega a tener la compañía al 100%, bueno, Diayor ha sido socio por mucho tiempo al 50% de la compañía, pero bueno, en 2015, final de 2014, 2015 ya se queda como propiedad de la marca por 100%. Entonces, obviamente, tuvimos esos acercamientos técnicos de decir qué es lo que tienes en los archivos, ¿no? O sea, qué cosas hay hacia atrás, ¿no? Y entonces, yo les muestro que yo había hecho esto antes, inclusive. Yo creo que en el 2000, después de que me agarró las manos rápido el 2002 y que no tenía nada, entonces obviamente yo en el 2000, 2001 empecé a buscar qué más hacer para los futuros. Y efectivamente una de las muestras que empecé a hacer fueron barricas de otro tipo que hubieran tenido otro producto adentro, ¿no? Entonces, de las muestras que más me gustaron en aquel tiempo, yo había comprado barricas de whisky, digo, sobre el 2001 o 2002, y añejé productos, tanto reposado, añejos, todavía no había 42, pero real, pero me acuerdo que todavía era antes del 2002 de haber lanzado 42, y busco en el mercado, pues sobre todo Escocia, que son los grandes whiskies de aquellos tiempos. Ahora ya también están saliendo muchos buenos de otros lados, pero bueno, los escoceses en aquel tiempo lideraban por mucho la parte de whiskies. Compro barricas de diferentes tipos, y bueno, me gustaron, ¿no? Entonces, cuando me pregunta Diageo, la gente de innovación de Diageo, ¿qué tenía? Les digo, tengo barricas de otro tipo. O sea, lo nuestro más Y ahí vas preparado tú. Ya no te iban a pillar, no te ya iban iba a preparado. pillar. Ahí sí no me iban a decir, no has hecho nada, no, claro que tenía cosas nuevas. Y entonces dicen eso, dicen, oye, qué maravilla, les llevo pruebas, les gusta, me dice, oye, está buenísimo, vamos a hacer en barrica de whisky. Whisky, entiéndase la palabra whisky. Y vamos a lanzarlo. Entonces le dije, sí, pero no quiero que sea así, porque yo las hice en whisky cuando para mí era whisky. Ustedes son una marca, ustedes son una compañía de whiskies, que ahora es diferente. Y en ese tiempo ya había dos marcas mexicanas que ya habían sacado tequilas en barricas de whisky. O sea, ahí no puedo decir que fui el primero. Mis pruebas fueron antes, pero obviamente a ellos les dio tiempo de sacarlas. Y entonces hago el challenge de decir, Don Julio no puede salir con Don Julio en barrica de whisky, porque eso ya lo hizo alguien. Y nosotros nunca hemos hecho nada que nadie haya hecho antes. Entonces tenemos que sacar, sí, un Don Julio en barrica de whisky, pero ¿qué whisky? Y entonces ahí sí vamos a poder concertar dos marcas. Entonces vamos a hacer un challenge al consumidor de decir, esto tiene que saber tan bien y tiene que ser tan buen producto, porque imagínate la otra marca dice, hombre, yo tequila patito en barrica de whisky. Si te gusta o no te gusta, nadie perdió, ¿me entiendes? Para el otro fue. En cambio aquí exponíamos a la otra marca, ¿no? Y aquí le decíamos, oye, ¿y cómo meto al juego
a decir, yo tengo un Don Julio, que es una gran marca, súper conocida en México y está empezando a ser en el mundo, y le meto una marca que puede ser muy conocida en el mundo. Entonces, esa unión tiene un plus, ¿me entiendes? Tanto mercado técnico como también técnico. O sea, el sabor tenía que ser un señor tequila, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi inicio? Ahí sí fue una lógica mía. Yo adoro Dalwhinnie. Dalwhinnie es mi single malt preferido. Soy por mucho adorador de Dalwhinnie, no lo puedo negar. Me declaro fiel tomador de Dalwhinnie. Y entonces les digo, vamos haciendo algo con Dalwhinnie. Y entonces dicen, bueno, y Dalwhinnie como marca no es tan conocida mundialmente. Pero Dalwhinnie, al menos en México, bueno, realmente Dalwhinnie es el corazón de Bucanas. O sea, Dalwhinnie tiene 62-64%, Bucanas tiene 62-64% de Dalwhinnie. O sea, es la malta madre de Bucanas. Y en México es una marca extraordinaria, Bucanas. Va volando, está muy... Entonces, cuando planteo todo eso, les digo, hagamos las primeras muestras con Dalwhinnie usando que es Bucanas. Pero tu botella que tienes allá, sí la tengo, creo. Fue la que saqué. Sí, la que tenías antes, sí. Tú tienes la que dice Bucanas, porque obviamente se aprovechó esa, pero sí es nada más por la marca. Realmente, obviamente las notas son de Dalwhinnie, que es la madre de Bucanas, ¿no? Entonces son notas de Bucanas, a final de cuentas. Entonces, pues, sí, obviamente me traje de Escocia 20 barricas para empezar. Es un proceso que nos tomó como unos 2 años entre que llegaran, en que pusiéramos tequilas en diferentes edades, porque no se trataba nada más de ver qué es lo que pasa con lo que nosotros queremos, ¿no? Les repito lo que dije hace mucho tiempo, tenemos un tequila de 0 meses, de 8, de 18, de hoy por hoy de 30 y de 40. Pero entonces, pues queríamos saber qué pasaba con reposados y qué pasaba con añejos. Entonces metíamos, en 20 barricas, pues metimos tequilas de 4, de 5, de 7, de 8, de 9, de 12, hasta llenarlas. Y luego cada semana pruébalas. Entonces unos catados igual otra vez. Pues Interminables. cientos y cientos de Por pruebas. ciento. O sea, cada semana eran probar 70, 80 copas, ir eliminando las que se iban pasando, las que no iban tomando notas que valían la pena, ir dejando y cuidando las que sean, dejando muestras de las que sí nos van gustando. Y bueno, pues así logramos llegar a una primera conclusión después de como un año. Y luego de ahí, ya pedimos, ya sabemos que eran más reducidas las posibilidades que queríamos. Nos hicimos de 10 barricas más, corrimos otros 5 meses de prueba, ya con las que habíamos seleccionado, y finalmente pues la ganadora fue, lo que tiene es que tiene 8 meses, o sea, es nuestro reposado normal, más un mes adicional en barrica de Dalwhinnie. O sea, has terminado en la barrica Es la barrica. Tiene 8 meses, lo sacamos, lo catamos, decimos, esto es reposado, lo volvemos a poner, lo pasamos de barrica a barrica de Dalwhinnie y se deja un mes más. Y bueno, esa fue una producción limitada. Obviamente que todos estos lanzamientos van a ser limitados para siempre. Es la realidad. ¿Por qué? Porque las barricas pues, ni de Dalwhinnie, ni de Lagavulin, ni de nada están disponibles toda la vida y todo el tiempo que necesitáramos, ¿no? Entonces, obviamente, se lanzan como ediciones especiales. Se lanzaron 17,000 cajas en México y 17,000 cajas en Estados Unidos. Ahora sé que en Europa están llegando algunas que están llevando de México o de Estados Unidos. Nos estamos peleando aquí para que... Y se están peleando por esta producción, tanto que pues ya vamos a volver a hacer, pero otra vez van a seguir siendo limitados. Aunque llegue así, va a ser limitado, ¿no? Y luego el año pasado lanzamos en Estados Unidos en barricas de Lagavulin, que obviamente los que lo conocen, pues es un whisky, es un single malt tremendamente más peaty, son mucho más fuertes, mucho más con ese gusto ahumado final de como es Lagavulin y son todos esos single malts de la zona de Islay que son muy, muy fuertes. Entonces hicimos lo mismo y el resultado fue para mí también un gran tequila, un tequila muy rico, pero sí ya muy para quien conoce whiskies. Entonces México estamos, como se puede decir, aprendiendo. Por eso somos un mercado muy de blendings, no somos un mercado tan single malt.
y entonces por eso fue para Estados Unidos. Se hicieron 20,000 cajas para Estados Unidos solamente el año pasado, con terminación en Lagavulin. Y fíjate cuál es la diferencia, que solamente está 2 semanas. No llega ni al mes en la barriga. O sea, Con lo aporta potente que tanto, es. con lo potente que es, solamente está 2 semanas. Y Ya, obviamente no lo encontré en México. Me pateé todas las en México no licorerías hay, de... no hay en México. Fue para Estados Unidos, solamente para Sí. Estados Unidos. Pero en México no se quedó en venta. Bueno, súper interesante, Enrique. Yo creo que para todo el mundo que está escuchando y para mí y para todos los del equipo, esto es súper interesante. Sería más interesante poderlo probar, pero bueno, ya Ya llegará alguna llegará. botella. Podremos hacer una reunión próxima. Hay que poner quiénes estuvieron hoy y hacemos un día en vivo de todo Colombia. Hay unos cuantos, ¿eh? No importa. Vamos a, Venga. vamos a empezar con algunas preguntas, ¿vale? Si te parece, Por de la gente que supuesto, por está, que mí. nos... A ver, tenemos aquí José María de Portugal, un compañero que dice: ¿qué innovaciones podrían incorporarse al proceso de producción de tequila? Supongo que aparte de las que hemos dicho, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que es diferente y quiero entender la pregunta de esta manera. Es una pregunta muy buena, creo, entendiéndola dentro del proceso, o que voy a tratar de contestar en lo que es mi entender. En el proceso del tequila, como proceso, es muy difícil encontrar innovaciones porque a final de cuentas estamos reglamentados. Como tenemos una denominación de origen, realmente tienes una zona de agave, una zona de producción, o sea, todo está dentro de una denominación de origen. O sea, no podemos agarrar y decir, hoy vamos a usar el agave, vamos a usar raicilla, que es Lo que otro sea, tipo. sí. Pues no podemos porque la ley lo dice, ¿no? Oye, vamos a saber qué pasa si ponemos la destilería en un volcán, por ejemplo, que está cerca de mi tierra, ahí en Veracruz, que es el pico más alto que hay, que se llama el Pico Orizaba, el Citaltépetl. Pues vamos a poner una destilería a 3,500 metros, 4,500 metros, a ver qué pasa, ¿no? Pues no puedes, porque está en Veracruz. Entonces, la zona, el tipo, la forma, el horneo, todo de alguna manera está tan reglamentado por tener la denominación de origen que el proceso per se, es muy difícil de innovar. O sea, no meter las manos al fuego diciendo no se puede, sin embargo es tremendamente complicado porque en algún momento violarías hasta leyes, ¿no? Entonces, Sales del marco, ¿no? De desde el que... marco productivo, cuando dice el proceso, que para hacer tequila naces del agave y terminas haciendo un tequila blanco. Es el proceso de hacer un tequila. El reposado, el añejo y todo, eso es tiempo de añejamiento. Y ahí es donde han venido las novedades. O sea, realmente, si tú ves, lo que hablamos de 70 fue dejarlo añejar y luego le regresé algo. El 42, esperé un momentum especial en la barrica que me aporta más, pero las novedades las hicimos en ese aspecto. Lo súper del proceso, yo te lo puedo decir así, lo súper del proceso ya lo hizo don Julio. ¿Sí? O sea, el agave, la ley dice agave, pero hoy el mejor agave lo usa don Julio. Entonces nadie puede innovar nada mejor del agave, porque ya el mejor agave que se usa lo usa don Julio. Oye, hornear, pues mira, nosotros horneamos 72 horas. No niego que pronto alguien diga, oye, pues vamos a ver qué pasa horneando 200 horas. No lo sé, ¿me explico? Entonces, por eso a lo mejor, dentro de los parámetros, la única innovación queda en hacer cambios de los muy permisibles, ¿no? Pero yo como estoy convencido de esto, porque me ha tocado no nada más hablarlo como ahora con ustedes, sino hablarlo técnicamente, revisarlo mercadotécnicamente, revisarlo legalmente. Cuando hemos hablado, hace algunos años sacamos una parte de publicidad que se llamaba, que decía, Tequila Don Julio, hablemos de tequila. La parte legal me presionó para decir, oye, somos capaces de poner, ustedes saben cómo se maneja toda esta parte de lo legal, ¿no? Somos capaces de decir, hablemos de tequila. O sea, somos los que más podemos hablar de tequila. Le dije, sí, pues nadie puede hacerlo mejor que nosotros. Puedes tener otros sabores, puedes saber otro. Mejor, creo que es difícil. Otra vez, conceptualmente el proceso. Luego el añejamiento, oye, hoy están saliendo, ¿no? Ya hay quien está poniendo, infusiona y pone y barricas, pero es posterior a hacer el tequila. Eso A entiendo la que es la base. respuesta. El proceso También es es muy difícil.
Es para respetar, ¿no?, la parte tradicional, supongo, de producción. Y dentro de eso, pues ya puedes jugar con todas las ideas que tú puedes tener o la capacidad técnica, ¿no? Así es. Vamos a pasar a alguna otra pregunta. A ver, me preguntan, ¿cuál es la situación actual del tequila? ¿Hay crisis de agave? Mm, Mira, hay crisis de agave en el mercado general de agave para hacer tequila, sí, sí hay una crisis, sí hay una escasez, vamos a llamar. No llega a una crisis como crisis no es, hay una escasez, y esa escasez que provoca que en un mercado, los que están en el mercado abierto, pues fluctúa, es precio del mercado, ¿no? Se suele nombrar. Y en esa parte de mercado lo que está caro, nadie lo niega, está a un precio muy alto, por encima de lo que hay, y hace que las compañías pequeñas, que las compañías que no tienen agave, las compañías que no han tenido esa visión de hacerse su propio agave, pues sufran. ¿Sí? Entonces sí hay. Entonces, eso es el rumor, ¿no? El gossip. Oye, sí hay, no se puede negar, no puedo decir no existe. Sin embargo, ¿qué le pasa a las compañías de cierto tamaño, de cierta imagen, de cierto soporte en el mundo entero? Pues que no nos podemos permitir el lujo de no tener agave o de vivir en un mercado que fluctúe. Entonces nosotros, en el caso de Don Julio, lo que te puedo hablar, nosotros tenemos un 80-85% de agave propio. Entonces las compañías grandes, entre comillas, no sufriremos un día la escasez de un agave. ¿Me explico? Porque tienes tu propio agave. Sin Sí, embargo, también todas estamos en un mercado que compramos parte. ¿Por qué? Porque tienes que estar dentro del mercado. Porque si sucediera una situación al revés, que ahora sobrara agave, pues necesitas un mercado donde poder vender tu agave si es que tú decides, ¿no? Entonces, como te vuelves de alguna manera agavero también, las compañías grandes, y no hablo solamente de Don Julio, las que tienen un nombre, las que tienen un respeto mundial inclusive, o mismo México, te repito, tenemos nuestro propio agave. Entonces, a ver, las preguntas es, oye, ¿sí hay una escasez? Sí. Oye, las compañías, las marcas que conocemos, ¿van a sufrir? No. vale. Esa es la Muy, respuesta, ¿no? muy Mucha interesante. gente lo pregunta porque dice, oye, es que ya busqué tequila fulanito que había llegado aquí y ya no llega. Es que seguramente tequila fulanito era tan pequeño que ya no le da para comprar el agave lo que está costando actualmente, o no lo consigue, ¿me explico? Y entonces esas marcas sí desaparecen por algún tiempo. Y bueno, ahí está también el beneficio de comprar una gran marca que también te da un gran soporte, ¿no? Y una gran historia, ¿no? Y no Sí, nada más porque también parece, ¿no? hay muchas marcas y también es una categoría en auge. También la planta pues necesita mucho tiempo para madurar y todo eso pues hace que haya mucha demanda, ¿no? Así es. Y la industria creciendo tremendamente, ¿no? De tequila. Tengo por aquí bastantes preguntas sobre el Don Julio Real. Se ve que la gente está muy interesada. Tengo una de Octaviño que pone: por lo que entendí, no está colocado Don Julio Real como extrañejo, porque el año que salió aún no existía la categoría. Muy buena pregunta y da paso a poderlo explicar muy bien. Efectivamente lo digo, cuando cuando sale Don Julio Real, que es más de, bueno, en el caso de nosotros son 40 meses. ¿Qué sucede cuando no existía la categoría? No solamente Don Julio Real, hay varios tequilas de ese nivel, que cuando después del lanzamiento de Don Julio en el 87, en el 90, en el 2000, mucha gente empieza a ver que los tequilas añejos pues agarran sabores, van tomando sabores y desarrollos aromáticos muy especiales, y hay gente que empieza a dejar su tequila añejar más tiempo. La ley dice, o decía desde que nace la ley, habla de un tequila blanco, habla de un tequila reposado, habla de un tequila añejo. El añejo dice que es más de un año. El blanco dice es saliendo de la destilación, el reposado dice de 2 meses a 12 meses, y de 12 meses en adelante, haz lo que quieras, es añejo. Entonces, te repito, muchas gentes empezamos, no muchas que suene 200 gentes, 5 o 6 marcas, empezamos a hacer tequilas que se dejaban más tiempo. Pero en su momento, cuando nace
no existía la categoría. Ahora, en 2012, debido a que había 4, 5, 6 marcas que sí teníamos tequilas más viejos que lo que decía la ley, o sea, arriba de un año, otra vez repito, un añejo, pero éramos gentes que teníamos arriba de 3 años, tequilas de más de 3 años. Entonces, de alguna manera se peleó porque hicieran otra categoría adicional, porque no todo el mundo lo tenía. Y era pues un costo, era un respeto, es otro tipo de... No, pudimos demostrar que había otro tipo de notas, de otro tipo de características cuando pasaba tanto tiempo en la barrica. Y entonces se logró que hubiera esa categoría. Entonces en 2012, haciendo la liberación de la norma en el 2013, por eso se llama en el 13, existe y se deja de decir cualquier tequila arriba de 3 años es extrañejo. Por lo tanto, esa fue la razón. Existió antes de existir la categoría, pero una vez que existe la categoría, claro que somos extrañejos. ¿Sí? O sea, yo dije en su momento, no lo menciono en ese momento porque estamos hablando de la historia en el momento que nace. Cuando nace, si no mal recuerdo, Real de haber nacido en el 87, fue en julio, 90, 91, como en el 92 o 93. Por ahí debe haber salido el Real, don Julio Real. Y la ley como extrañejo sale hasta el 2012, ¿no? Entonces, 20 años, casi 20 años después. cuando yo explicaba eso, no había. En el momento que ya hay, a partir del 2012, por supuesto que don Julio Real sí es un extrañejo. Sí es, destacate. Es más, empieza a haber ley porque éramos uno de los tequilas que pedimos que hubiera una ley diferente. Para diferenciar los añejos de los Para extraños. diferenciarlo, sí, porque era... Era como una cosa natural que se creara esta parte de la regulación, ¿no? Exactamente, ¿no? Tengo una pregunta que viene de Jorge y era una que yo también quería preguntarte. Si el cristalino es una categoría, sé que todavía no es una categoría oficial, pero podemos hablar ya de que es una categoría, ¿o no? Tú la preguntaste y te contestaste. Efectivamente no la hay. Y esa duda de que si la podemos considerar o no, pues no se puede, porque las categorías son las que ya existen, ¿no? Habría que regularla, habría que decir, se tiene que hacer así, se tiene que hacer... y demás. Inclusive no ha salido una nueva revisión de la ley porque lo que no se ha encontrado es cómo legislar. O sea, realmente, por eso no existe todavía la categoría oficial. El mercado, el productor, el consumidor ya la ha creado mentalmente, pero no podemos decir, o sea, en una plática técnica o viniendo de mí, no puedo decir que es una categoría porque no la es. El consumidor la ha creado, ¿no? Pero no podemos mencionarla como categoría, aunque te repito, ya a nivel social la gente lo puede considerar, ¿no? Y sacas llegará. Y le pones cristalino, ¿no? Entonces, bueno. Llegará, pero habrá que definirla bien y Exactamente. Hay Voy a muchos problemas técnicos para definirla, fíjate, pero bueno. Voy a hacerte las 2 últimas preguntas, si te parece. Hacemos un brindis. Un segundito. Sí, exacto. ¿Cuántas hectáreas, te pregunta Héctor Guzmán, tiene don Julio? En hectáreas. Y mi celular está para transmitir, o sea que no puedo. Pero a ver, haz una división y pon 17 millones. Uy, a ver. ¿Quieres que pueda hacerla? Dividan 17 millones. A ver, los que estén escuchando por el live y pues yo tengo todo aquí montado. Estamos igual nosotros. Si divides 17 millones entre 3,000, esos son los hectáreas que hay. Alguien en el chat nos lo compartirá. Son 17,000, son como 3,000, como cerca de 4,000 hectáreas. Vale. 4,000 hectáreas bastante hacia acá. 4,000 hectáreas, vale. Mira, 5.6 pone. 5,600. Alguien se tuvo calculador. Fue 4. Hace rato ya le dije que era bueno con los números, nada más aquí en la mente. Bueno, era complicado, ¿eh? Pero vamos a ir con la última. Vamos a ver. La última pregunta. ¿El boom del sirope de agave afecta la producción del tequila
o productos derivados? No, no porque la respuesta es no. Se compite porque usas agave a final de cuentas, pero lo que ha encontrado el sirope es que ellos no tienen denominación de origen. Entonces ellos pueden plantar donde sea y es una de las ventajas que han encontrado. O sea, ellos lo que más han hecho es traer agave de fuera de la denominación. Entonces hay plantas de sirope en Querétaro y en Monterrey, donde no se puede hacer tequila, plantan agave, lo usan y es su agave, ¿me entiendes? Entonces no hay una competencia. Indirectamente, oye, es el mismo agave, sí, oye, ¿en algún momento podría influir? Sí, pero influye cuando es barato. Cuando es caro, empiezan a traer de otras regiones y ellos si compran lo que nosotros compramos para el tequila, no habría manera de hacer sirope de agave. Es un mercado conjunto, pero que tiene una denominación, o sea, no tiene denominación. Usas la materia prima, pero nosotros tenemos que usar la materia prima de un solo tipo, de una región, y ellos pueden usarla en todo México. Más lo pueden importar. O sea, si hubiera agave en Texas, pues lo traen y hacen sirope. Es más, hay sirope de agave azul de Estados Unidos, ¿no? Y, hombre, España, si España planta de agave azul, puede hacer sirope, ¿no? No hay problema. No tienen la DO que les afecte. No, exactamente, nosotros es por obligación. Bueno, yo creo que es un buen momento para alzar, me voy a poner un poquito más, para alzar... Voy a poner añejo, que me decías que todavía no hay en España. ¿Sí? Pero no lo hemos comentado, pero creo que va a llegar dentro de poquito, lo vamos a poder tener ya el añejo. Y es mi preferido, yo lo que más tomo es Don Julio Añejo en las rocas. Ese es mi número 1. Pero bueno, pues... Bueno, espero que... Jorge, y todos salud, Enrique, muchas gracias a todos los que han estado con nosotros compartiendo. Gracias por aguantarme hora y media, pero saludos. Ha pasado súper rápido, yo me lo he pasado muy bien, mucha información y ha sido súper entretenido. Y muchas gracias. Si quieres decirle algo a los oyentes o... Primero, salud. Salud. Y tomar, porque dicen que hay que brindar y tomar, si no es de mala suerte. Entonces ya tomado, pues bueno, gracias a todos y bueno, ánimo para todo lo que estamos viviendo. Es otra manera de compartir. Yo estoy plenamente seguro que todas las cosas malas de la vida y que todo sucede por algo y que de las cosas malas siempre salen cosas buenas y que soportando y echándole ganas y inteligencia, todo esto va a ser bueno. Yo creo que va a haber cosas muy buenas. Creo que la parte social, humana va a cambiar mucho. Y bueno, pues disfrutaremos de otras maneras y estamos entendiendo y encontrándonos nosotros mismos y este tipo de relaciones y todo, ¿no? Entonces, muy interesante, muy interesante. El otro día tuvimos una reunión de gente del medio, los embajadores, nosotros tenemos embajadores en Estados Unidos desde en el 2005, 2004, empezamos a tener embajadores. Y han pasado cerca de 30 personas, 35, todos hemos estado unidos por Don Julio. Hicimos una noche que se llegaron a invitar como a 27 de los 30, nos conectamos 14 o 15, hubo gente que lloró, o sea, gente que dijo, oye, esta marca y todo, y yo, de mis palabras, igual cuando estábamos cerrando, les dije, al menos por esto, al menos por las últimas 2 horas, doy gracias de lo que está pasando, porque si no, no hubiera vuelto a tener 20 juntos, nunca, jamás en la vida hubiera tenido a 20 juntos, contando la historia, entonces el que se cambió de lugar, de país, el que está enfermo, el que tiene 2 hijos, el que se casó, y supimos en 2 horas de gente que teníamos 10, 12 años de no haber visto otra vez. Entonces, pues aprovechar, buscarle con inteligencia y con todo pasar lo mejor que podamos, echarle ganas y por eso soy un creyente que de esto van a salir cosas muy buenas. Y salud. Pues salud y comparto tu pensamiento. Salud a todos. Y bueno, nos veremos en las próximas sesiones. Vais a ver pues tanto los anuncios que vamos a poner sobre las sesiones que van tocando. Y nada, todos a brindar con una copita de Don Julio. Y Enrique, a ver si te vemos pronto en España otra vez, que te hemos Dios visto. quiere, y ya sabes que mi corazón también está allá. Obviamente tengo las 2 nacionalidades, soy mexicano y español, orgullosamente. Entonces cada vez que me dicen España, aunque sea nado, pero me atravieso el Atlántico, ¿ok? Salud. Salud, que esté muy bien. Jorge, gracias por invitar. Enrique, muy agradecido. Siempre nos acompañas. El año pasado te llamamos, estuviste con nosotros en un evento muy importante que era la final de World Class.
Hoy hemos hecho una reunión aquí entre amigos y bueno, pues se nos ha pasado la hora y media volando. Muy agradecido porque siempre tus historias son bueno, muy valoradas, muy apreciadas y nos has hecho querer mucho más a don Julio. A Muy ustedes, mi agradecido. querido Jorge, ya sabes, a las órdenes de ustedes, de España, de Diario, de World Class y de todo el grupo de bartending que soy. Les digo, otra frase que sí ya es mía, si yo hace 20 años hubiera sabido cómo se sentía estar atrás de una barra y adelante de una barra, hubiera estado aquí adentro como estoy. Y la muestra es la barra de mi casa. Soy un enamorado de la coctelería y de ser parte de ustedes, ¿no? Entonces, pues salud. Gracias, Jorge. Gracias. Salud. Gracias a todos. Hasta otra, Enrique. Hasta la próxima. Salud y suerte.